Los saludo en esta preciosa mañana fresca, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entrar, hermanos, en este culto al aire libre. Vamos a entrar a la reflexión de la palabra del Señor. Los invito, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, hermanos, digan amén. Aleluya. Ahí voy a pedir que inclinemos nuestras vistas para orar al Señor. La palabra de Dios dice orar a Dios en todo lugar, en todo tiempo. Gloria al Señor. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por esta fiesta espiritual, por esta oportunidad de venir para bendecir a tus hijos en esta tierra de este caserío de Pajón. Que bendigas a sus ciudadanos, que bendigas a sus habitantes, personas humildes, sencillas, que creen en Dios, que creen en un Dios que es amor, que es misericordia. Que tú nos bendigas, Señor, y así como esta agua, Señor, cae para regar la tierra, que dé su fruto, así también que tu palabra sea como agua, que tu Espíritu Santo sea como lluvia, que venga a regar corazones para que brote la simiente de vida, la simiente de los hijos de Dios, la buena semilla, porque este es el tiempo en que tú estás apartando, Señor, la buena semilla de la mala semilla. Gloria al Señor. Es tu palabra quien está haciendo esa separación en este tiempo. Si alguna alma, si alguna simiente está buscando el agua que riegue su corazón y su alma, que en esta mañana encuentre esa palabra de vida, que en esta mañana encuentre ese Espíritu Santo que da vida. Si alguien está enfermo, debilitando en nosotros, sea fortalecido, sea hecho sano por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Bendice tu palabra, tu mensaje. Bendice a mis hermanos que están aquí. Bendice a los niños, bendice a los ancianos. Oh Dios. Y ya como vino la lluvia, que venga el sol también. El sol de justicia, el amoroso Jesucristo. Como está escrito en tu palabra, que a los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y que sus alas traerá salvación. Gloria al Señor. Y tus hijos saltarán como los becerritos de la manada, saltarán de gozo, danzarán. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Eso te lo pedimos en ese nombre santo, en ese nombre precioso, sublime, en ese nombre que sobre todo nombre, que es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. San Pedro, segunda epístola, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud,
por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, voy a seguir leyendo, pero quiero en esta parte nomás detenerme unos minutos, cuando nos dice aquellos que habemos huido de la corrupción del mundo, aquellos que han escuchado la voz de Dios, aquellos que han decidido cambiar de vida, ya no seguir en la vanidad del mundo. Entonces, como recompensa, han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Ya no son los mismos. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron. Quizás fuimos borrachos, quizás fuimos mujeriegos, quizás fuimos adúlteros, fornicarios, pero aquel que ya ha entendido el mensaje del Señor se aparta de todas esas malas cosas, porque su naturaleza había sido cambiada. Una vez una damita cristiana en una iglesia dijo, voy a salir a testificar. Dijo, yo ya no soy lo que antes. Quizás aún me falte mucho. Quizás yo todavía no sea lo que debo ser, pero yo sé que ya no soy lo que antes era. Esa persona vio que algo cambió. Esa persona vio que hubo un cambio en su vida. Y esa fue la gracia de Dios. Ese cambio no vino porque un hombre lo hizo. Ningún hombre puede hacer ese cambio. Ese cambio vino porque Dios lo hizo. Porque esa persona buscó a Dios de corazón. Cuando un hombre o una mujer busca a Dios de corazón, lo va a encontrar. Porque es una promesa en la Sagrada Escritura, en el libro de Jeremías dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, lo vamos a encontrar. Es una promesa, hermano. Gloria al Señor. Luego dice, gloria a Dios. Luego nos dice el apóstol Pedro, nos dice, por los cuales nos son dadas preciosísimas promesas, para que por ahí se fuesen hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Cuáles son esas preciosas promesas? Esas promesas es que Dios nos va a dar grandes joyas, piedras preciosas, nos va a dar hermosas virtudes, y esas virtudes están acá. Son 7 grandes virtudes. Queremos compartirles ahora el conocimiento de las 7 virtudes del hombre que busca a Dios. El camino por el cual el hombre puede llegar a la perfección de Dios. Y nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo dice, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. Mostrad en vuestra fe virtud. Lo primero que el hombre tiene que conseguir y tener o pedir a Dios es que le dé fe, la fe verdadera, no la fe supersticiosa, no de una fe milagrera, sino una fe bien establecida. En los tiempos antiguos, nuestros antepasados, antes que vengan los españoles, tenían su religión, tenían su fe, pero ellos adoraban algo sobrenatural, pero lo tenían mal establecido. Ellos eran supersticiosos. Ellos creían que los cerros tenían poder. Hasta ahora creen en las lagunas. Aún esa antigua religión sobrevive. Esos antiguos sacerdotes de la vieja religión hoy le llaman los brujos, los maestros de mesa. Esa es la vieja religión, que hacían sus pagos
a los cerros. Y para hacer esas cosas, y para buscar esos antiguos ritos, y para buscar esas costumbres que tenían nuestros antiguos, nuestros antepasados, de los tiempos de los incas, la guachuma, tomar la guachuma, tomar las michas, todas esas cosas eran de la antigua religión. Y quizás ellos tenían conocimiento de las plantas, y quizás tenían ellos alguna habilidad, y eso hacía que la gente pusiera su confianza en eso. Pero después nosotros hemos conocido la verdad de Dios y sabemos que la verdadera fe tiene que estar establecida solamente en la palabra de Dios, que la verdadera fe tiene que estar establecida en la persona de Jesucristo, que la verdadera fe es un regalo de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice: por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas que no se ve. Yo no veo a Dios, pero creo en Dios. Yo no veo un mundo invisible, pero creo que hay un mundo invisible. ¿Quién me muestra ese mundo invisible? La fe. La fe es una sustancia que me puede hacer ver que hay un Dios, que hay ángeles, que hay vida, que hay muerte, que hay un infierno donde la gente será castigada, que hay un infierno, que hay un lugar donde las almas están ahí encarceladas como en una cárcel pública, y hay un lugar donde van los justos. Yo puedo ver por la fe. Yo por la fe lo puedo ver al rico avariento quemándose en el infierno, y lo puedo ver a Lázaro en el seno de Abraham. Yo por la fe puedo ver la ciudad de Dios, la nueva promesa. Yo por la fe puedo ver que un hombre así muera viejito, que una mujer así de ancianita, pero conforme muere inmediatamente se encuentra en otro mundo, como una jovencita de 18 años. Ese ancianito se ve como un muchacho con todo su cabello negro. Todo su cabello blanco desapareció porque Dios le dio un cuerpo teofánico, un cuerpo de luz, un cuerpo inmortal, porque así lo dijo el apóstol Pablo en Corintios, que aunque en este tabernáculo de mi habitación terrestre se deshiciera, se refiere al cuerpo, hay uno que me está esperando. Eso dijo el apóstol Pablo en Corintios. La fe me puede mostrar todas esas cosas. La fe es la base, pero la fe tiene que estar establecida correctamente. No la fe en un yeso. Ay, que este me hace milagros. Hoy escucho personas, me da mucha pena. Una joven de un conjunto, de esos conjuntos de danzas llamado Corazón Serrano. Esa muchacha dice que murió de un aneurisma y hasta el esposo lo estuvieron por ahí vinculando, que él había matado, pero después ya hay dudas sobre eso. Pero la mujer tanto impactó a mucha gente que ahora a ella le han puesto estampas y ahora la tienen como santo y le piden milagros. Yo no estoy hablando de ese tipo de fe, hermano. Yo estoy hablando de esa fe correcta en el único a quien tenemos que pedirle, porque es el único que nos puede responder, a ese único que nos puede salvar, a un Dios vivo. Esa es la fe en Jesucristo. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús vino al mundo, por eso cuando estuvo en la tierra predicando, en el libro de Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 y renglones adelante, ahí encontramos que Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que se dijo el hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque Jesús caminaba en carne humana, como un hombre cualquiera. Hasta era de estatura pequeña, ni siquiera era grande. Dice la Escritura, no era de hermosura para que le deseemos. Y él caminaba como cualquier por ahí persona pequeña. Y entonces él decía: ¿qué dicen las personas que soy yo? ¿Qué dicen? Y le decían: unos dicen que eres Jeremías, Elías, algún profeta. Pero vosotros, ¿quién decís que sois? ¿Vosotros quién decís que sois? No podían responderlo, porque no tenían fe. Pero de repente uno de ellos
vino algo divino. Algo descendió del cielo a su corazón y a su mente. Y le vino una certeza, le vino una sustancia invisible, le vino una revelación. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, qué bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya no te llamarás Simón, te cambio de nombre. Desde ahora en adelante te voy a llamar Piedra. Esa piedra de la cual estaba hablando el Señor Jesús se refería a esa fe, a esa revelación. Y por eso le dijo, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Porque la iglesia está edificada sobre la roca de la piedra de la revelación de su persona por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, acá en Corintios, capítulo 12, si alguien me puede ayudar acá con la Biblia, gloria al Señor. Acá en Corintios, permítanme, gracias hermano. Acá en Corintios, el libro de Corintios, capítulo 12, dice la Sagrada Escritura, gloria al Señor. Le quiero leer, hermanos, Corintios capítulo 12, versículo 4, versículo 3. Ahí dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, mire hermano, nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. Un hombre puede vivir toda la vida teniendo un conocimiento intelectual, diciendo, sí, me han dicho que hay un Hijo de Dios que se llama Jesús, que es el Cristo, pero es un conocimiento intelectual. A mí, como todos ustedes, vengo de un pueblo muy religioso. Y entonces desde que nací me dijeron, este es Jesús. Y me decían, y el 25 nace, el viernes se celebra su muerte. Y así, fiesta por aquí, fiesta por allá. Y viví muchos años en esa costumbre, en esa tradición. Eso es bueno, que se le enseña a los niños que conozcan el conocimiento de Dios desde la niñez. Es muy bueno, porque la Escritura dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Pero eso no nos garantiza que estemos teniendo un conocimiento, una fe correcta de Dios, porque la fe es una revelación. Por eso Jesús dijo, tenemos que nacer de nuevo. Usted no puede tener la verdadera fe mientras usted no nazca de nuevo. Jesús dijo, solamente aquel que nace de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no puede ver, no puede entender, no puede comprender ni entrará en el reino de los cielos. Necesitamos un nuevo nacimiento, hermano. Y ese nuevo nacimiento viene cuando cuando Dios nos da su palabra, cuando Dios nos está mostrando su verdad, nosotros no nos volvemos sordos, no cerramos nuestros oídos, no endurecemos nuestro corazón, sino que nosotros aceptamos la invitación de Dios. Porque Él dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 20, al final dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. También nos dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Así que ya ve, cuando la persona tiene un nuevo nacimiento, entonces tiene fe. Y entonces si usted tiene fe, gloria a Dios, has obtenido gracia de Dios, has obtenido misericordia de Dios contigo, porque el hombre, dice la Biblia, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. El Señor Jesús, cuando predicaba el Evangelio, le decía a la gente que cree en Él. Y hoy Él sigue predicando el Evangelio y nos sigue diciendo lo mismo,
que creamos en Él. Lo que nos manda Dios es que creamos. Solo cree. Si tú crees, para el que cree, todo es posible. Por eso el Señor Jesús nos dijo que si tuviéramos fe, siquiera chiquitita, casi como un pequeño granito de arena, podría decirle a un cerro que se quita y el cerro se quitaría. ¿Ve? De tal manera que todo será conforme a nuestra fe. Aún para sanar, aún para recibir de Dios una bendición, un milagro y sanarnos de una enfermedad, necesitamos fe. Pero hermano, yo no tengo mucha fe, parece que me falta la fe. Pues pídale a Dios, que Él es grande y amoroso para darle. Cuando sus discípulos se dieron cuenta que les faltaba la fe, dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y muchas veces a mí me falta la fe. Yo tengo que estar pues pidiendo que me aumente la fe. Que así como cuando a la moto le falta la gasolina, hay que ponerle más gasolina, tenemos que decir a Dios que nos ponga más gasolina de fe en nuestra moto, para que nosotros podamos caminar en esta vida. Gloria al Señor. Ahora yo ya tengo la fe. ¿Es suficiente? Ahí está el problema. Muchos se quedan con eso, pues. Por eso el apóstol Santiago decía: ¿tú tienes fe? Está bien. Pero los diablos también creen y tiemblan. Y luego entonces el apóstol Pablo nos dice: busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces ya no solamente le pide Dios fe, Dios también le pide santidad. Y Dios me está diciendo aquí en esta lectura que acabo de leer, me dice: mostrad en vuestra fe virtud. ¿Y qué cosa es la virtud? La virtud es una fuerza, un poder sobrenatural que Dios ha prometido que el hombre lo va a tener. Así nos le dijo el Señor a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así nos dice en la lectura de anoche que leímos: señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los serpientes, impondrán las manos, sobre los enfermos sanarán, ¿no? Y si los serpientes los mordieran, no les hará nada. Eso nos dice la Escritura, hermanos. Así nos dice la Escritura. Gloria al Señor. Entonces ahí nos está mostrando que hay un poder, hay una fuerza que el hombre tiene que recibir de Dios. Dios le da a aquel que le pide. Mostrar en vuestra fe virtud. Jesús tenía virtud. En una oportunidad nos dice el Evangelio, que él estaba caminando en medio de mucha gente que lo rozaba por su cuerpo. Pero de pronto una mujer fue y por detrás se acercó en secreto, y ella tenía en su corazón una tremenda fe, y con esa fe ella pudo tomar la virtud que había en Jesús. Ella dijo: si yo solamente le puedo tocar el borde del manto, voy a sanar de esta enfermedad terrible. Ella tenía una terrible enfermedad. Ella padecía de flujo de sangre, hermano. Ella había gastado ya mucho en los médicos y no conseguía su sanidad. Entonces ella dijo: si solamente puedo llegar. Y Dios honró su fe, porque al instante que ella tocó el borde del manto del Señor Jesús, ella fue sana. Usted puede tocar también hoy el borde del manto de Jesús. Usted puede tocar a Jesús con una mano de fe. Usted puede tocarlo con fe. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Jesús que la gente le rogaba por alguna sanidad. Ese sigue siendo sanando. Toda la tierra está llena de miles de testimonios, de milagros, de cosas sobrenaturales, de testimonios que Dios sanó enfermos de cáncer, de leucemia, de todo. Incluso muertos resucitaron porque la gente creyó en Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesucristo sigue siendo lo mismo que hizo antes. Porque eso dijo el apóstol Pablo en Hebreos 13:8. Dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Jesús demostró que él tenía fuerza y poder. Jesús tenía virtud. Él dijo, alguien me ha tocado. Y sus discípulos dicen, pero ¿cómo puedes saber que te han tocado? Si todo el mundo te toca. Ah, no, pero alguien me tocó con un toque de fe. La gente lo toca, pero no me han tocado con fe. Pero alguien me tocó con fe. Y la mujercita que lo había tocado se sintió feliz porque estaba sanada, pero al mismo tiempo se sintió miedo porque Jesús golpeó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y estaba ahí atemorizada, pero Jesús le dijo, no temas, es tu fe quien te ha sanado. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener virtud, hermanos. Así como Jesús tuvo virtud, nosotros tenemos que tener virtud. Usted, hermana, sabe que usted puede orar por otra hermana. Usted, hermana, sabe que usted puede ir a una hermana que está sufriendo y usted no tiene que esperar al ministro, al pastor. Usted puede ir y poner las manos y orar por ella, conforme a Marcos 16. Usted, hermano, no tiene que necesitar que venga el hermano tal para que ore por mi otro. Usted puede hacer eso, porque dice, mostrad en vuestra fe virtud. Así que virtud tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos. Así como Jesús tuvo virtud, tenía fuerza, tenemos que tener cada uno de nosotros, hermanos. ¿Ya? Eso es. Es como, hermano, una flor. Una flor tiene virtud. ¿Cuál es la virtud de la flor? La virtud de la flor es la miel, el aroma. ¿Y a dónde van las abejas? A buscar la miel. A las flores. ¿Verdad, hermano? Así que nosotros tenemos como esas flores tener miel, tener perfume. Porque si no, entonces, ese es el problema hoy de las iglesias. Las iglesias hoy no creen en estas cosas, a pesar que están en la Biblia. Las iglesias ya no creen en esto. Ese es el problema de hoy. Nosotros tenemos la promesa de ser sanados. Nosotros tenemos la promesa de tener estas virtudes. Pero si nosotros las ignoramos, si nosotros no las hacemos nuestras, no es culpa de Dios, es problema de nosotros. Por eso que si nosotros queremos caminar a ser verdaderos cristianos, tenemos que cultivar las 7 virtudes. Mostrar en vuestra fe virtud. Y cada vez que se une a la fe la virtud, tiene que formarse como una cadena que se va uniendo. Gloria al Señor. Es una cadenita. Imagínense una abeja que va a una flor y dice, no hay miel, no hay nada. Qué extraña flor sin miel. No tiene virtud. Imagínense a alguien que va a una iglesia buscando que oren y dicen, no oro. Nosotros no creemos en oración. Nosotros no creemos que Dios sana ahora. Nosotros no creemos en orar. Una vez iban unos hombres por ahí con la Biblia predicando el Evangelio. Llegaron a casa de un hermano y el hermano estaba enfermo. Dijo, qué bueno que llegan, hermanos, por favor quiero que oren y pongan las manos. Ah, nosotros no creemos en eso. Entonces, ¿en qué creen? Si la palabra dice que son promesas, que todo aquel que cree en su nombre puede hacer eso. Señales seguirán a los que creen en mi nombre. Señales seguirán a los que creen en mi nombre. En el nombre de Jesús reprendo al demonio. Hay una persona loca por ahí, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque es un demonio. Hay una persona que está demasiado en vicio de la borrachera, pues yo reprendo ese demonio. Hay una persona que se ha metido al alcoholismo, a los vicios de tantas cosas, pues yo lo reprendo a esos demonios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, impongo las manos sobre un enfermo. El enfermo tiene que sanar. Si el enfermo tiene fe y cree que Jesús lo puede sanar, pues Dios lo va a sanar. Todo será conforme a su fe. Gloria al Señor. Mostrar en vuestra fe virtud. Y luego, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Y en la virtud, ¿qué cosa dijo? Y en la virtud, ciencia. ¿Verdad? Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Dice, y en la virtud, ciencia. ¿Cuál ciencia? ¿De qué ciencia estamos hablando? No de esta ciencia,
No tenemos nada en contra de esta ciencia, la ciencia del hombre. No. La ciencia del hombre la consiguió el hombre según la Biblia, cuando comió del fruto prohibido, ya la comió, ya la tiene. La ciencia del hombre está en cada uno de nosotros. Cada persona es un científico. Lo que pasa es que no la ha desarrollado, pero tiene la ciencia. Pero no estoy hablando de esa ciencia del hombre, que es producto de la razón. Que a lo largo del tiempo el hombre comenzó solamente utilizando piedras que tallaban, después descubrió los metales, después descubrió la rueda, después fabricó barcos, después fue construyendo máquinas más poderosas, después construyó la máquina a vapor, después construyó los ferrocarriles, después el automóvil, después descubrió el motor, después descubrió la electricidad, y eso va permitiendo los aparatos. Esa es la ciencia del hombre. No, yo no hablo de esa ciencia, sino yo estoy hablando de la ciencia de Dios. De la otra ciencia estoy hablando, de la ciencia de Dios. ¿Cuál es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios es aquella que le hace a usted ver que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios no tiene contradicción, que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos dicen, sí, yo creo en la Biblia, pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. Hay hombres que dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No todo es palabra de Dios. Pero yo le digo, hermano y amigo que me escucha, la Biblia es la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia no tiene contradicción. La Biblia fue escrita en 1500 años por diferentes autores que no se conocieron, porque uno vivió 300 años antes, otros 300 años después, otros 500 años después, nunca se conocieron, pero lo que escribió uno no lo contradice al otro. En cambio, la filosofía del hombre, desde los grandes filósofos de la antigüedad, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta los últimos filósofos como Marx, Hegel, Kant, todos los grandes filósofos de todos los tiempos, lo que escribe uno le está contradiciendo al otro. El filósofo tal decía tal cosa, el otro venía con su doctrina y le enterraba su doctrina. Pero a ese ya venía otro y le enterraba su doctrina, le demostraba que es falsa su doctrina. Y a este venía el otro y le enterraba. Todos venían enterrando la doctrina del otro, le contradecían y le demostraban que estaba falsa. Pero en la Biblia no, porque es palabra de Dios. Algunos dicen, ¿hay contradicción? No hay contradicción. Por ejemplo, ¿cuál es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios, por ejemplo, es esa ciencia que me dice que no hay contradicción. No hay contradicción entre Mateo 28:19 y Hechos 2:38. En Mateo 28:19 dice, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:38 dice, bautizándolo en el nombre de Jesucristo. Entonces el que no tiene la ciencia de Dios dice, no, ahí hay dos mandamientos diferentes. Uno el de Jesús y el otro del apóstol Pedro. Yo me quedo con el del Señor Jesús. Esa no es ciencia de Dios, porque ahí no hay contradicción. Porque en Mateo 28:18-19 dice, bautizándolo en el nombre. Está hablando de el nombre, un solo nombre. El nombre, un solo nombre, que es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un solo nombre está diciendo, el nombre. No está diciendo los nombres. Hay que escudriñar la escritura. Y Hechos 2:38 dice, en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Ahí está la respuesta. No había contradicción. Porque Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. Porque cuando vamos al Evangelio encontramos que el ángel le dijo a María, tendrás un hijo, pero hijo no es su nombre, sino le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Y luego Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre, quiere decir que el nombre de él es el nombre de su Padre. Y luego dijo en San Juan, yo me voy, pero les enviará el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre.
Y si ustedes dan cuenta, todo Padre, Hijo y Espíritu Santo responden a un solo nombre, Jesucristo. Pero eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque no son tres personas distintas. Porque la gente sin ciencia de Dios cree en dogmas, en credos que los hombres han inventado, pero que no se pueden probar por la Sagrada Escritura. Porque no son personas distintas. El pueblo de Israel recibió la gran revelación y un gran mandamiento, que Dios es uno. Eso hacía la diferencia del pueblo de Israel con todos los demás pueblos paganos politeístas, que el pueblo de Israel recibió la revelación que Dios es uno. Oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice en Marcos capítulo 12, 24, si no me equivoco, dice en el Evangelio, en Marcos 12, que vino un fariseo a Jesús queriendo probarlo y le dijo: maestro bueno, tú que enseñas con justicia, con verdad, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Él quería probar si Jesús era una persona que hablaba correctamente. Y el Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Gloria al Señor. Amén. Ahí está en el Evangelio. ¿Quiere que le lea? Gloria al Señor. Si me buscas la cita para leerlo. Entonces, hermanos, ahí dice, ¿ya le encontró, hermano Manuel? Aquí está, se la voy a leer. San Marcos capítulo 12, 28. Desde ahí dice. Y entonces Jesús, dice en el versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a Dios. ¿Ya ve usted? Si entonces el Señor es uno, entonces ¿cómo puede alguien decir que son tres personas distintas? No hay tres personas distintas, hermano. Esa es la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es saber que no hay tres personas distintas. Porque si hubieran tres personas distintas, ya no sería uno, serían tres dioses, sería politeísmo, sería paganismo. Eso no le puede a uno hacer creer a ningún judío. Los judíos saben que Dios es uno. Y los verdaderos cristianos saben que Dios es uno. ¿Sí? Lo que pasa es que se confunden, se equivocan. Lo que pasa es que se entienden mal las manifestaciones de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son atributos, son oficios de un mismo Dios. Por ejemplo, todos nosotros somos padres, pero también todos hemos sido hijos. Y todos, quizás algún día algunos ya somos abuelos, otros serán abuelos, quizás suegros. También somos albañiles, campesinos, profesores, son oficios. Pero una persona puede tener muchos oficios, puede ser padre e hijo, pero él tiene una persona y tiene un nombre. Se llama Juan, se llama Pedro, se llama Luis, se llama Daniel, se llama José, se llama Manuel, tiene su propio nombre. Y así es Dios. Es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, pero solamente tiene un solo nombre y una sola persona. Y en la tierra nos dice en Hechos 4:12 que solamente hay un hombre que ha dejado debajo del cielo a los hombres para ser salvos, el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es saber que en Dios no hay contradicción. Es como cuando nos habla en Mateo 18, Mateo 1:18, ¿no? Mateo 1:19. Hay un texto ahí que nos habla del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos dice ahí en Mateo 1:18? El nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre esposada con José, antes que se casase, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿De quién concibió María? Del Espíritu Santo. ¿Quién fue el Espíritu Santo? El Padre de Jesús. Y el que llamaba Padre es el mismo Espíritu Santo. Si no lo ve usted así, que el que llamaba Padre es el Espíritu Santo, Jesús parecería teniendo dos padres celestiales, ¿no? Al que él llamaba Padre
y al Espíritu Santo del cual concibió María. Pero cuando una persona tiene la ciencia de Dios, sabe que es la misma persona y ya no ve ni dos ni tres. Otros ya no ven tres, dicen, no, yo no creo en tres, pero sí creo en dos. Yo creo en el Padre y el Hijo diferente. Tampoco hay ciencia, porque la Escritura nos dice que en el principio era el Verbo. San Juan capítulo 1. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya ven? Entonces ya vemos claramente que el mismo Verbo era Dios, pero se hizo carne y vimos su gloria como el Hijo de Dios, pero el mismo Dios. El apóstol Pablo en Timoteo 3:16 dice: no es contradicción esto, no hay contradicción. Grande es el misterio, sin contradicción, aquí no hay contradicción, dice él. Grande es el misterio del amor, Dios manifestado en carne, Jesucristo Dios. Para más claridad, el apóstol Juan nos dice en su primera carta, dice: estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, yo le hablo de esta ciencia le hablo. No la del mundo, sino la ciencia de conocer, la ciencia de Dios. En vuestra virtud, ciencia. Y en vuestra ciencia dice, ¿qué cosa dice después? En vuestra ciencia también añadirle a la ciencia la paciencia. Gloria al Señor. La paciencia. Y en la ciencia dice templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. En la ciencia templanza, también en algunas escrituras dice, la llama dominio propio. Pero cuando hablamos de la templanza, no estamos hablando de la templanza, aquella, dice, ya no tomo bebida alcohólica, ya fumo cigarros. Eso está bien, es una templanza. Pero la templanza del Espíritu Santo. La templanza de saber dominar a esta carne, hermano. Cuando logramos dominar, tener dominio propio, para no responder enojadamente, sino responder con amor cuando nos traten mal. De repente alguien viene con mucho resentimiento a usted, y usted no tiene que caer en esa trampa de la carne, sino saber mostrar el amor cristiano. Esa es la templanza. Si nos hablan mal, si nos insultan, no reaccionemos igual y lo agarremos a puntapiés, a patadas a una persona. ¿Ya? Entonces ve, eso es la templanza. Y un cristiano tiene que dominar su carácter, no dejar que el carácter seamos esclavos. ¿Cuántos hombres por un momento de cólera matan a alguien? Un hombre celoso en un momento de cólera mata a la mujer. La mujer lo mata al hombre. Los jóvenes matan a otros jóvenes. A cada rato salen las noticias. ¿Por qué? Porque no cultivan la templanza del Espíritu Santo. Entonces hay virtudes que tenemos que ir soldando, como formando una cadena fuerte para llegar a la estatura de ser realmente varones perfectos en Cristo. Y sobre la templanza, la paciencia. Es otra virtud que tenemos que cultivar. En primer lugar, paciencia conmigo que estoy hablando. De repente están cansados. Paciencia con Dios en primer lugar. Gloria al Señor. En primer lugar, paciencia con Dios, hermano. Los grandes hombres de Dios que fueron bendecidos por Dios demostraron tener paciencia con Dios. Paciencia con Dios es lo primero que tiene que aprender una persona a tener. Amén, amén, aleluya. Estoy orando bastante tiempo y no sano. Paciencia. A Abraham se le prometió que iba a tener un hijo y pasaron muchos años. Ya estaba viejo, anciano, y no venía el hijo prometido, pero él tuvo paciencia. Noé, Dios le dijo que va a ser salvado, que construya un arca, y él predicó 120 años mientras construía el arca, y la gente se burlaba más de 120 años y parecía que esa promesa no se iba a cumplir, pero él tenía paciencia. Entró al arca, ya estaba encerrado en el arca, ya pasaron 17 días y no venía ni una lluvia. Y los hijos ya dudaban, papá, ¿va a llover? Paciencia, hijo, Dios lo ha dicho, va a llover. Esa es paciencia, hermano.
Job, siendo un hombre bueno, que no había hecho nada, que había cumplido todos los mandamientos de Dios, que había ofrecido sacrificios hasta por sus hijos, que buscaba agradar a Dios, de repente le vinieron una serie de males, le vino quiebra total, perdió sus negocios, perdió todo, se vio en la ruina, y por último enfermo, con sarna, terrible, que hasta la mujer dijo: maldice a tu Dios y muere. Pero él tuvo paciencia con Dios. No me importa si vivo o si muero, no me importa, aún muerto yo sé que yo veré a Dios y Dios me bendecirá y me hará justicia. Aunque ya mi cuerpo se deshaga, yo voy a ver a mi Dios. Tuvo paciencia con Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa paciencia, hermanos. Yo llevo muchos años predicando la venida del Señor. Ya llevo 28 años predicando la venida del Señor. Desde muchos años, desde mis 22 años, he predicado la venida del Señor. Desde hace 28 años estoy predicando el rapto de la iglesia. Y siempre escuchaba amigos que ya se han muerto, que me decían: ya, ¿cuándo? Pero hay que saber tener paciencia, hermano. Porque un día vendrá. La gente se cansa en poco tiempo, pero Noé predicó 120 años y tuvo paciencia. Y nosotros con 20 años, con 10 años ya estamos cansados. Entonces Dios quiere que tengamos paciencia. Gloria a Dios. Y en la paciencia, aleluya, temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? Ser como Dios. El Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 al final dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ve? Temor de Dios. ¿Y cómo puedo yo ser perfecto? ¿Cómo puedo llegar a ese nivel? Tengo que obedecer la palabra. Tengo que tener una iglesia. Tengo que tener hermanos ancianos que me apoyen. Porque dice la Escritura que Dios tiene un orden. En Efesios capítulo 5, 11 dice que Dios estableció en la tierra 5 clases de ministerios. Dios estableció en la tierra apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, pastores. 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. ¿Se da cuenta usted? Entonces, no puede haber ovejas sin pastor. No puede haber un grupo que diga: bueno, yo no necesito de alguien, porque jamás va a llegar a madurar, porque Dios ha dejado ministerios. Hay que buscar esos ministerios. Dios dejó un gran ministerio en la tierra. Aparte de estos ministerios, Dios ha dejado 7 grandes mensajes. Ha habido 7 grandes mensajeros. Aparecen en el Apocalipsis como las 7 estrellas. Pero sabemos por la profecía y por la interpretación del Espíritu Santo que esas 7 estrellas de Apocalipsis eran 7 ángeles. Y esos 7 ángeles eran 7 mensajeros, 7 hombres de Dios, guerreros de la fe, que han vivido en todas estas 7 edades de la iglesia. Y estamos en la edad final. Y la edad final también tuvo un mensajero. Entonces cada edad ha tenido un mensajero. Y los hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, han escuchado a ese mensajero. Eso también es para la perfección del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, sed perfectos. ¿Cómo somos perfectos, hermanos? ¿Cómo Dios nos puede pedir que seamos perfectos si no pudiera ser perfecto el hombre? Siempre escuchamos. Nosotros lo mismo lo decimos. Nosotros decimos: no hay hombre perfecto, no hay un hombre santo. Pero Dios te está pidiendo que seas santo. Dios te está pidiendo que seas perfecto. Dios no te puede dejar a ti a pedirte algo que Él no pueda darte cómo es, cómo puedo serlo. O sea, Dios no es un Dios que te diga: oye, yo te pido esto y no te doy la salida. No, Dios nos da la salida. Entonces, ¿somos perfectos? ¿Somos santos? Si me preguntan eso, yo le diré: si miro si soy santo por mí mismo,
por mis obras, no lo soy. Si soy santo por méritos propios, tampoco lo soy. Pero si me preguntan si soy santo, yo le diría que sí soy santo por gracia. Aleluya. Si me dice que soy perfecto por mí mismo, no lo soy. Pero yo le diría que soy perfecto por gracia. Pero le voy a decir cómo llegamos a ser perfectos. Lo que nos dice la palabra de Dios. En Hebreos 10. Gloria al Señor. Hebreos 10:14. Aquí está la respuesta a lo que le estoy diciendo a usted. ¿Cómo llegamos a ser perfectos? ¿Cómo llegamos a ser santos? Le voy a leer. Dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué ofrenda está hablando aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios está hablando aquí, la palabra de Dios está hablando aquí de la ofrenda de Jesús mismo. Jesús mismo se ofreció como sacrificio por nosotros al morir en la cruz. Por esa ofrenda nos hizo perfectos a nosotros. Así que yo no soy perfecto por mí mismo, pero soy perfecto por una gracia de Dios. Soy perfecto porque acepté a Jesucristo como mi Salvador. Acepté esa sangre. Y por lo tanto, Jesús, cuando muere en la cruz, me redime, me perdona. Su sangre me limpia, me santifica y me perfecciona por gracia, no por obras. Así que ya ve usted, si somos perfectos en nosotros, no. Pero sí somos perfectos en Jesucristo. Si somos santos, en nosotros no lo somos, pero somos santos por la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo en sus cartas del Evangelio dice a los santos de Éfeso, en la carta a los Corintios, a los santos, dice. Los cristianos eran llamados santos, que significa limpiados por la sangre del Señor. Así que no es santo como alguna gente por ahí cree, un hombre que le han puesto en un altar su imagen para ser adorada, porque le han dicho que en la vida hizo un montón de cosas buenas. Nadie es santo por obras. La Biblia dice que eso no es así. El hombre es santo por gracia, por la misericordia de Dios. Entonces ya llegamos a entender lo que es el temor de Dios. Y luego entonces nos dice, y en el temor de Dios, amor fraternal. Esa es la última, es la penúltima de las virtudes, es la sexta virtud, el amor fraternal. ¿Qué significa la palabra fraternal? Ser hermanos. Nosotros nos llamamos hermanos y tenemos que tener amor entre hermanos, y tenemos que ser amor sincero. No puede haber entre nosotros hipocresías, murmuraciones, chismes, pleitos, enemistades. Si somos hermanos de verdad, no podemos estar en divisiones, en sectarismos. Eso no es de los hermanos. El amor fraternal es sincero. Y para eso hay que ponernos en el lugar de mi hermano. Si yo quiero amar a mi hermano, tengo que entenderlo a mi hermano. Y para yo entenderlo a mi hermano, tengo que ponerme en el lugar de mi hermano. Nosotros no nos ponemos en el lugar de otra persona, entonces no entendemos el amor fraternal. Para saber ser hermanos y fraternos, tengo que poner en el lugar de mi hermano. ¿Por qué mi hermano es así? ¿Por qué mi hermano actúa así? Para entenderlo, entonces lo voy a amar, me pongo en su lugar y trato de comprenderlo. Ese es el amor fraternal. Ponerme en el lugar de mi hermano y entenderlo a mi hermano desde su lugar, no desde el mío, no desde mi criterio, no de mi opinión, sino desde el punto de vista de mi hermano. Y sobre el amor fraternal, el amor. ¿Y qué es el amor? Es Dios mismo, es el Espíritu Santo, es Cristo en tu corazón, es la séptima virtud, es el Espíritu Santo, es Dios, es amor. Y Dios es amor. Estas 7 virtudes, hermano, nos dice el apóstol Pedro aquí en el Evangelio, en su carta,
que nosotros tenemos que cultivarlas, que tenemos que buscarlas. Y Dios nos la va a dar si ve que nosotros las buscamos, las deseamos. Porque el que pide, Dios le da. Pero al que no quiere, pues Dios cómo le va a dar si no quiere. Y entonces dice en el versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice, más que el que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo vamos a caer si estamos nosotros cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a caer si estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a caer si estamos caminando, buscando llenarnos más de Dios? En estos días finales que vivimos, dice la palabra de Dios, el que es limpio, límpiese más. Nunca diga que es suficiente. Y el que se siente santo, santifíquese más. ¿Ve? Porque habrá una tendencia. En estos últimos tiempos, el que busca a Dios, buscará más de Dios. Y el que se ha apartado de Dios, se hundirá más en la oscuridad. Habrá una tendencia de unos hombres irse más a la oscuridad, otros irse más a la luz. Camine usted en la luz, hermano. Y haciendo estas cosas, no caeráis jamás. Una persona que camina con Dios no puede caer a menos que él se aparte de Dios. Mientras usted esté cubierto y amparado por la palabra de Dios, nunca caerá. Esa es la promesa del Señor en esta palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor, gloria al Señor. Que este mensaje, hermano, le ayude en su vida, sabiendo que tenemos un reto. Tenemos cada uno de nosotros de Dios un reto de practicar 7 virtudes para llegar a la estatura de Cristo, para ser como Cristo. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Vamos, hermanos, a orar a Dios para pedir que Dios le bendiga en su vida, hermano. ¿Usted le falta una de estas virtudes? ¿Quiere que Dios se la dé? Pues pídale a Dios. Todo lo que pidamos de corazón, Dios nos lo va a dar. ¿Me falta fe? Señor, auméntame la fe. ¿Me falta virtud? Señor, dame más virtud. ¿Me falta templanza, dominio propio? Dame más dominio propio. ¿Me falta paciencia? Señor, dame paciencia. ¿Me falta ciencia? Dame ciencia. ¿Me falta amor fraternal? Dame amor fraternal. Pidámosle a Dios, que Él es muy bueno, que Dios es muy misericordioso para darnos todo lo que nosotros le pidamos de corazón. Muchas veces hemos caído, muchas veces hemos fracasado y muchas veces quizás no hemos mostrado estas virtudes. Como también pasa lo contrario. Hay muchas personas que ni siquiera son cristianos y tienen alguna de estas virtudes. Tienen mucha paciencia, tienen mucho amor, pero tampoco se trata de eso. Se trata de tener las 7 juntas, bien soldadas. Eso es lo importante. Gloria al Señor. Porque cuando tenga usted estas 7 virtudes, vendrá la piedra de corona, vendrá la promesa, vendrá el bautismo del Espíritu Santo. Usted será una obra perfecta. Usted será un edificio perfecto, terminado, listo para la venida del Señor. Que Dios le bendiga. Amado Dios, Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana. En este primer día de la semana, honramos la resurrección del Señor Jesucristo. Allá en Jerusalén hay una tumba vacía. No está. Cuando fueron ya no estaba, porque Él había prometido que se levantaría entre los muertos, ya inmortal, con un cuerpo glorificado. Y les dijo a sus discípulos: por cuanto yo vivo, vosotros viviréis. Y aquí estamos, Señor, caminando en esta vida como peregrinos, queriendo caminar por un camino de perfección.
y hemos expuesto las 7 virtudes que tenemos que anhelar cultivar. Seguramente vamos a perder muchas batallas, seguramente nos vamos a caer muchas veces, pero no importa. Tu palabra dice: 7 veces se cae el justo, 7 veces se levantará. Lo importante es seguir adelante, ser perseverante, porque tu promesa es para los perseverantes. No es de los que comienzan, sino de los que terminan, porque la promesa es para el que persevera hasta el final, porque la Santa Palabra de Dios dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Oh Dios, yo sé que en este momento muchos están pidiendo que le ayudes a tener alguna de estas virtudes: la fe, la virtud, la ciencia, la paciencia, la templanza, el temor, el afecto fraternal, el amor. Tú sabes, Señor, cuál nos falta. Si alguna se está debilitando, fortalécela, Señor, y hazla crecer a cada una de ellas. De tal manera, Señor, que cuando la gente mira en nuestra vida, en nuestro caminar, vea que realmente ha habido un cambio en nuestra vida, que somos cartas abiertas y la ira de todos los hombres. Gracias, Padre, porque todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios.